sabiduría. Hemos estado estudiando, o comenzamos un estudio en el libro de Proverbios, si tiene su Biblia, y antes de iniciar un nuevo estudio, les recordamos que tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, y miércoles oración y estudio bíblico a las 10 de la mañana. Ahora es nuestro gozo y es una bendición poder seguir en el tema. Comenzamos un estudio sobre el libro de Proverbios. Después del libro de los Salmos es el libro de Proverbios. Los proverbios, aprendimos, son dichos cortos, breves, que enseñan la sabiduría de Dios para darnos sabia dirección y sabio consejo a nuestras vidas en todas las áreas prácticas de nuestras vidas. Fueron escritos estos proverbios por el Salomón, el gran rey Salomón, hijo de David, y escribió estos proverbios, como repito, para entender sabiduría, para aprender el temor de Dios, para aprender a confiar en Dios, además, para tener razones y respuestas ciertas y concretas cuando nos piden por qué creemos lo que creemos. Y a fin de todo, pues Salomón escribió estos proverbios bajo inspiración divina para sus hijos. Su hijo en particular dice, hijo mío. Roboam era el hijo de Salomón. Pero para los hijos en general, nuestros hijos, aprovechan de los proverbios escuchados por nosotros sus padres, diciendo, hijo mío, escucha la sabiduría de Dios. Bueno, fue una introducción al libro de Proverbios, pero ahora vamos a tomar otro paso, vamos a ir más a fondo, vamos a contemplar el tema hoy, meditar en la búsqueda de la sabiduría. La búsqueda de la sabiduría, porque para obtener sabiduría hay que buscarla. Es el punto de nuestra enseñanza hoy. Queremos dar seguimiento a lo que aprendimos la semana pasada para experimentar provecho al leer los proverbios y toda la palabra de Dios. Hoy vamos a considerar cuatro cosas necesarias para hacer una búsqueda sincera y exitosa para hallar la sabiduría de Dios. Bueno, en primer lugar, en esta búsqueda de la sabiduría de Dios, número uno, es necesario sentir nuestra propia necesidad de la sabiduría. A fin de todo, sin sentir nuestra necesidad de algo, no vamos a buscarlo. Y hay que sentir nuestra necesidad de sabiduría para buscarla. Hay que llegar al momento de sentir que ya no puedo vivir esta vida. Ya no puedo seguir viviendo sin Dios, sin su dirección, sin su sabiduría, que me va a brindar ayuda en mi vida, su sabiduría guiando y prosperando a mi vida. Salomón llegó a este momento, al inicio de su reinado como rey. Era joven, sin experiencia, no sabía ser rey, especialmente de un pueblo tan grande como Israel y tan especial, el pueblo escogido de Dios. Y vimos en el libro primero de los Reyes que sintió tanto su necesidad de la sabiduría de Dios, que cuando Dios dijo, Salomón, ¿qué quieres? Pide lo que quieres. No pidió ni riquezas, ni la muerte de sus enemigos, ni larga vida. ¿Qué pidió? Pidió sabiduría, un corazón entendido, inteligente, sabio, para poder gobernar el pueblo de Dios. ¿Sí? Para poder discernir entre el bien y el mal y tomar buenas decisiones como rey de Israel. Y agradó a Dios tanto que le dio a Salomón no solo sabiduría, sino lo que no pidió: riquezas, una larga
Entonces, él sintió su necesidad de la sabiduría de Dios y nosotros tenemos que llegar al mismo punto en nuestra vida personal, en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual. Necesito de ti, Dios, necesito tu sabiduría, tu dirección, tu ayuda en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en el manejo de nuestras finanzas, nuestra vida económica o material, en los problemas de nuestras vidas, las pruebas, las tentaciones nos llevan a sentir, Dios, te necesito tu sabiduría en nuestra relación con Dios, necesitando la dirección de Dios en 2024 para nuestras vidas, en tomar nuevas decisiones. No queremos fracasar, no queremos ir a la aventura. No, yo quiero ser dirigido por ti, Dios, en todo lo que hago, en mi familia, en mi negocio, en mi servicio para ti, especialmente en mi vida espiritual. Oh Dios, gracias a Dios, Él tiene en su palabra respuestas concretas y sabias que funcionan, amigos, gracias a Dios, que funcionan, ayudan, bendicen esas respuestas sabias de la palabra de Dios, y especialmente en Proverbios, pero en toda la palabra de Dios. Ya mencionamos la semana pasada, los Proverbios tocan abarcan muchos temas: el temor de Dios, la obediencia a los padres, la crianza de los hijos, los compañeros o las amistades, cómo evitar las artimañas, las mañas de la mujer extraña, el manejo de lo material, las finanzas, la corrección, la enseñanza de los hijos, el uso de nuestras palabras, nuestros ojos, nuestros pies, la pereza contra la diligencia, las discordias y rencillas y contiendas, el valor de la sabiduría, el escarnecedor, la bendición de Dios, el amor, el odio, el uso de la vara, la calumnia, el miedo, el enojo y la ira, los pensamientos, la soberbia contra la humildad, el trato con los pobres, la amistad, la instrucción de los hijos, ya dijimos esto, la confianza en Dios. ¿Cómo confiar en Dios? El gozo y la tristeza de los padres, el alcohol, el robador, el que roba, ¿qué va a pasar? Y la necesidad de consejo sabio, entre muchos otros temas. Entonces es necesario llegar al punto en mi vida, en tu vida. Tú tienes que llegar a sentir tu propia necesidad de la sabiduría. A veces Dios nos deja llegar a cansarnos, amigos. Llegamos a cansarnos, a frustrarnos, hasta desesperarnos. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera, porque haciendo las cosas a nuestra manera nos lleva a cansarnos, a frustrarnos y a desesperarnos. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la sabiduría y la dirección de Dios en nuestras vidas. Tenemos que, como se dice, topar con la pared, o como se dice, tocar fondo. Tenemos que llegar a este cansancio, este fastidio, esta frustración y hasta desesperar o desanimarnos para decir, Dios, ya no quiero mi voluntad, ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Perdóname, Dios, por no haberte buscado y tu sabiduría. Y por fin le buscamos. Por fin le buscamos. Amigo, ¿sientes tú en tu vida, en tu corazón, la necesidad de la sabiduría de Dios?
Salomón llegó a este punto y buscó la sabiduría de Dios y la halló. Y qué prosperidad y paz experimentaba y felicidad mientras buscaba la sabiduría de Dios. Y tú puedes tener la misma sabiduría, felicidad y prosperidad. Está en toda la palabra de Dios y muy en especial en el libro de Proverbios. Bueno, esta búsqueda de la sabiduría, número uno, para hacer esta búsqueda es necesario sentir tu propia necesidad de la sabiduría de Dios. Número 2, es necesario reconocer, estimar, reconocer el valor y el provecho de la sabiduría. Porque la verdad es, si no reconoces el valor o el provecho de la sabiduría, jamás vas a buscarla de todo corazón. El rey David inculcó en su hijo Salomón, cuando era chico, inculcó el amor a la sabiduría, a apreciar el valor y provecho de la sabiduría. Dice Salomón, mi padre me enseñaba y decía, Proverbios 4:5, hijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes. La sabiduría, la inteligencia, y ella te guardará, ámala y te conservará. Hijo, versículo 7, Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, sabiduría es algo primordial, es algo esencial, no es opcional, es esencial, es primordial, es de suprema importancia en nuestras vidas adquirir la sabiduría. Nuestra verdadera felicidad y bienestar depende de nuestra posesión de la sabiduría o no. ¿Cuán valiosa y provechosa es la sabiduría? Es una pregunta. ¿Cuán valiosa y provechosa es la sabiduría? Bueno, Salomón abre nuestro apetito en capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18. Hay un párrafo aquí en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 13 al 18, y el párrafo inicia y termina con la palabra bienaventurado. Está hablando de la persona, bienaventurado la persona, es decir, cuán feliz la persona. Bienaventurados habla de felicidad, o cuán afortunado es esa persona, cuán dichoso y bendito. La idea es dichoso y feliz es el hombre. ¿Qué hombre? Bueno, dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos, los caminos de la sabiduría, son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Oh amigo, ahí está la verdadera felicidad y prosperidad. ¿Qué más puede uno pedir o desear que la sabiduría de Dios? Escucha lo que dice el versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que
buscar ni hallar algo más valioso ni más provechoso que la misma sabiduría de Dios en su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. No hay nadie que es más valioso y provechoso. Mire, la provisión y la bendición espiritual y posteriormente lo que realmente necesitamos para ser bendecidos materialmente, no estamos hablando de caprichos y antojos, aunque a veces Dios nos da deleites, pero en su bendición. Pero provisión espiritual y lo necesario material para ser verdaderamente bendecidos está a través de la sabiduría de Dios. Al tener la sabiduría de Dios, no falta nada. Este párrafo dice la verdadera paz, la verdadera vida y felicidad, las verdaderas riquezas de Dios, como dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque cuando buscamos riquezas terrenales, a menudo nos lleva a fracaso. Porque no buscamos a Dios y tenemos bendición, pero la bendición de Dios no está sobre esta bendición, porque no buscamos a Dios primero. Mateo 6:33 dice, vos vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales necesarias para tu vida os serán añadidas con la bendición de Dios. Salomón es el ejemplo del hombre que primero sintió su necesidad de la sabiduría de Dios y la buscó y pidió, y Dios le dio esta sabiduría, y entonces Dios le añadió riquezas terrenales, prosperidad y la promesa de una larga vida al obedecer la palabra de Dios. Pero el orden es, primero buscó sabiduría y Dios añadió otras cosas además. Oh Dios, si pidiéramos, oh Dios, dame esa sabiduría y tu verdadera bendición en mi vida, como dice a Salomón. Pero en primer lugar, en esta búsqueda de la sabiduría, es necesario sentir nuestra propia necesidad de la sabiduría, llegar a este punto. Número 2, es necesario reconocer el valor y el provecho de la sabiduría de Dios. Excede toda bendición, todo bien y bendición se encuentra en y por la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, es necesario esforzarse diligentemente para adquirir la sabiduría. Repito, es necesario esforzarse diligentemente para adquirir la sabiduría de Dios. Ya vimos lo que David inculcó en Salomón desde chico. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces adquiere habla de ganar algo, obtener algo, conseguir, del diccionario dice conseguir por el trabajo, o por compra, o por cambio. La idea es tomar esa sabiduría, asir, agarrar esa sabiduría, hallar, encontrar y no soltar, porque es la posesión más valiosa que puedo yo obtener en esta vida, gracias a Dios. Pero todo esto implica, amigos, una búsqueda sincera y un esfuerzo diligente. No es por casualidad que vamos a encontrar como con un control, con la tele, buscando lo que quiero satisfacer mi interés o divertirme. No. Tienes que esforzarte, tienes que buscar como un tesoro, la Biblia dice. Buscar como un tesoro.
Salomón dice a su hijo en Proverbios capítulo 2, cómo buscar diligentemente esta sabiduría. Proverbios 2, versículo 1 en adelante. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero Jehová da, Dios da esta sabiduría a los que la buscan como a la plata, y escudriñan esta sabiduría como a tesoros. Oh amigos, esta es una clave de cómo buscar la sabiduría, como a plata, como a tesoros escondidos, con todo el amor de mi corazón, como el que ama los tesoros, el oro y la plata, y busca y busca y busca con el amor de todo su corazón, con toda la emoción de su corazón y con toda la energía de su ser, de su mente, de su cuerpo. Está buscando este tesoro. Así hay que buscar la sabiduría. La sabiduría misma dijo en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano en el día, buscando la palabra de Dios, orando a Dios, pero también con la intensidad con que uno madruga para ir a un trabajo o ir a un asunto. Hay que buscar a Dios levantándome temprano, pero con toda la energía y amor y emoción de mi corazón, buscar a Dios, y entonces será hallado. Yo amo a los que me aman, dice sabiduría. Proverbios 8:17, y me hallan los que temprano me buscan. Es como aquel tesoro en Mateo capítulo 13. Jesucristo estaba tratando de dar a sus discípulos y a nosotros a entender cómo es el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, pero primero buscar este reino eterno de Dios y cómo entrar y cómo debo valorar este reino eterno de Dios. Y dio una parábola, dos parábolas en Mateo 13, versículos 44 al 46. Además del reino de los cielos, la eternidad con Dios, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es ilustración número 2, Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, estas parábolas no están diciendo que vas a comprar la salvación eterna, entrada a la vida eterna, al reino eterno de Dios, por dinero. No, está diciendo, comprar aquí es la idea de adquirir. ¿Me explico? De adquirir. Comprar es adquirir. Está diciendo que debemos estar dispuestos a deshacernos de cualquier cantidad de dinero. En este caso no es dinero. O cualquier cosa o persona o búsqueda en mi vida, dejar todo para adquirir la salvación eterna de mi alma, la entrada en el reino de Dios. Y así es
buscar la sabiduría de Dios, porque la primera sabiduría, dijimos esto la semana pasada, es obtener la salvación eterna de nuestra alma por la fe en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y buscar a Dios y su palabra hasta que encuentre el perdón de Dios por medio de la fe en la muerte de Jesucristo y la sangre que Él derramó en la cruz. No contentarme con una religión o con mis buenas obras o con ser buena persona. La Biblia dice no hay buenas personas delante de Dios. No hay quienes hacen lo bueno delante de Dios. La justicia que Dios requiere para entrar en el cielo, ninguno de nosotros. No hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Entonces hay que dejar a una religión o dejar mi propia justicia y buscar salvación en Cristo. Pero cuando hay la salvación en Cristo, entonces necesito escudriñar las Escrituras todos los días para saber cómo vivir esta nueva vida en Cristo y agradar a Dios. Ahora entra Proverbios y todos los 66 libros de la Biblia, leyendo por lo menos un capítulo, comenzando con el Nuevo Testamento de la Biblia o comenzando con el libro de Proverbios o ambos libros, un capítulo de cada uno cada día para alimentarme y vivir esta vida nueva en Cristo con sabiduría. Bueno, termina este mensaje en cuarto lugar. Para hacer una búsqueda sincera de la sabiduría de Dios es necesario buscar la sabiduría en el lugar correcto. Hay que buscarla en el lugar correcto. La Biblia dice es bien clara la Biblia. La sabiduría proviene de Dios mismo. Acabamos de leer en Proverbios 2. De Dios mismo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Colosenses 2, 2 y 3, en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y en Isaías, capítulo 11, 2 al 4, el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y conocimiento. Hay que buscar la sabiduría en Dios mismo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y amigo, escucha bien, toda la sabiduría que tú necesitas, y entonces todo el bien y la bendición que te va a brindar la sabiduría, todo se encuentra en Dios mismo. Todo proviene de Dios, de Dios el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es por medio de la bendita palabra de Dios que aprendemos esta sabiduría, su valor, su provecho, cómo obtenerla personalmente, amigo, cómo urge hacer esta búsqueda de Dios a través de su Hijo, su Espíritu y su palabra en 2024. Ahora mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría en nuestra vida personal y espiritual, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros problemas, pruebas, tentaciones, dificultades. Ya estamos tocando fondo, ya estamos topando con la pared y ahora es tiempo de humillarnos y buscar a Dios sinceramente. Proverbios capítulo 8, la sabiduría clama como si fuera una persona clamando, diciendo, no clama la sabiduría y da su voz en las alturas. Dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended los simples discreción, oh vosotros necios, entrad en cordura. Y dice versículo 17, yo amo a los
alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Y todos los que me aborrecen aman la muerte. Amigo, amiga, tu búsqueda, mi búsqueda de la sabiduría a través de su palabra, su Hijo, su Espíritu Santo en 2024 me va a llevar a vida o la falta de esta búsqueda a la muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. O vida espiritual y vida eterna. Tenemos acceso, tú tienes acceso, amigo, a la palabra de Dios, en casa o en la casa de Dios. Y por ella, la palabra de Dios, el conocimiento de Jesucristo, para conocerle como tu Salvador personal. Y conocimiento de la palabra de Dios, para andar en novedad de vida en Cristo, con la bendición de Jehová que enriquece. Y al final de esta vida cristiana, habiendo recibido a Cristo y andado en Cristo, ir a la vida eterna con Jesucristo. Oh amigo, amiga, busquemos a Dios y su sabiduría en 2024. Busquemos a Dios y su sabiduría mientras que Él puede ser hallado. Que Dios bendiga tu búsqueda y la de tu familia de Dios y su sabiduría en 2024.